Esto te interesa. Aquí te van unos tips importantes. Bien, Mari Carmen, muchas gracias. Gracias por esta información importante para que lo tengamos en consideración de lo que sucede en Quintana Roo. Y yo quiero agradecer, y ya está con nosotros como cada martes, la psicóloga de cabecera de este espacio, Yolanda Heredia. Ya sabes, es especialista en hipnosis, psicoanalista para trauma, liberación de heridas de la infancia y el fortalecimiento de la autoestima. Y en esta serie de programas que hemos llevado, Yolanda, hemos hablado acerca justamente de la culpa, de la víctima, y ahora nos traes justamente parte de este tema, cómo dejar de ser una víctima de la vida. A veces nosotros mismos nos vamos victimizando, ¿no? De, es que no puedo, no quiero, y bueno, pues ahí nos traes unos tips importantes. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Javier, a ti, a tu auditorio. Espero que estén muy bien el día de hoy. Y sí, el día de hoy vamos a hablar de cómo dejar de ser una víctima. Nada más quiero hacer un paréntesis que en este caso no hablamos de víctimas, vamos a ponerlo reales, ¿no? O sea, por ejemplo, las víctimas de violencia o las víctimas de un accidente, un asalto, de un robo. Pues en ese caso sí es algo que pasa, algo externo que pasa o alguna situación que se da en el núcleo familiar. Me refiero al acto, al momento, al accidente, ¿no? O a lo mejor al evento de violencia que tiene esta persona, hombre o mujer, y que ya cuando vienen a poner una denuncia, pues ya se le denomina víctima. En el caso de psicología, cuando habla cómo dejar de ser una víctima en la vida, se refiere a todas estas personas que somos o que son, se deslindan de esta responsabilidad en la vida, ¿no? Es como decir, yo no tengo la culpa de nada, todos me hacen, yo soy inocente de cualquier cosa que pueda pasar en esta relación. Y ¿por qué nos volvemos víctimas? Porque es un lugar muy fácil, un lugar común en el que podemos estar ahí un rato, ¿no? Decir, yo estoy muy cómoda aquí, soy víctima, o lo podemos haber aprendido desde pequeños. Recuerden que toda esta serie de programas hemos hablado mucho de cómo nos forman en la casa. Entonces, si yo aprendo que mi mamá siempre o que mi papá siempre es, yo no tengo la culpa, tu mamá es la mala, tu papá es el malo, entonces yo aprendo a asumir que los demás tienen que hacerme feliz o que los demás tienen la culpa de todo lo que pasa. Entonces, ¿cómo identificar si soy una víctima o no? Pienso que los demás tienen la culpa de lo que me pasa, que es lo que decíamos, ¿no? Si yo lo aprendí o lo vi en mi casa, o por ejemplo, en núcleos donde no está el papá o la mamá, siempre se le culpa al ausente, porque pues el ausente no tiene cómo defenderse, ¿no? Entonces, no, es que la otra persona nos dejó. Entonces yo aprendo, no digo, pues no le explico a los niños, que eso también es en una parte que nos falta mucho, mucho todavía a los adultos, explicarles las situaciones que se dan en una pareja, en una familia, con los amigos, esto que llamamos responsabilidad afectiva, ¿no? Y decir, no es que los demás tengan la culpa, es que los demás toman una decisión de hacer o dejar de hacer, ¿sí? Otra manera de identificar es que me enferme mucho. Esto puede ser cuando somos pequeños, alergias, diarreas, tos, ¿no? Catarros. Y voy a señalar que el victimismo está sobre la camita del miedo. O sea, la emoción que está atrás del victimismo es el miedo. Yo no me hago responsable porque, pues, claro que tengo miedo de que el otro tenga razón, ¿no? O de que el otro, o de asumir que yo formo parte de una relación, porque siempre formamos, siempre contamos con el otro, el trabajo, la escuela, la familia, mi mamá, mi papá, mi pareja, mi amigo, siempre hay un otro. Puede ser como institución, puede ser como persona, inclusive las mascotas, ¿no? O sea, si yo digo, ¿cómo se va, cómo se hicieron del baño ahí en el arenero? Pues no, porque yo tengo esa responsabilidad de cuidarlo. Aquí es importante entender que todo esto no lo digo como si nosotros quisiéramos ser malos, ¿no? En las áreas del cerebro se forma un mecanismo. Por ejemplo, cuando el bebé está naciendo, se le va formando el cerebro. Primero se forma la neocorteza, el cerebro medio límbico, el cerebelo, como órgano físico. Yo siempre me voy al cerebro porque ahí es donde se guarda toda la información. Y si nosotros no trabajamos también para
reprogramar el mecanismo cerebral, pues aunque le echemos muchas ganas, dirían por ahí, pues no lo vamos a lograr. Entonces la neocorteza se va formando y es la que vamos a utilizar ya cuando tomamos decisiones. Pero el cerebro límbico es el que va a guardar todas las emociones, es el que va a guardar el recuerdo de cuando yo veía que mi mamá culpaba a todo el mundo, es que el vecino, es que el del mercado, o que mi papá decía, es que los del trabajo, es que mi jefe, es. El cerebro límbico es el que va a hacer toda esa configuración emocional de, cuando tenemos miedo, vamos a utilizar ese mecanismo de defensa de culpar al otro. Acuérdense siempre, miedo. El miedo es esa emoción que nos paraliza y que nos hace estar en esta zona de confort de yo no tengo la culpa, yo siempre estoy bien, a mí siempre me hacen las cosas. Y después tenemos el cerebelo. El cerebelo también está cerca de un área que es el que actúa. Por ejemplo, el que pelea, el que huye, el que paraliza. Aquí, si yo aprendí que ser víctima me da resultado, pues entonces ahí me quedo, porque es un mecanismo primario. Es como los animalitos que reaccionan. Y entonces ahí me quedo en ese impulso. Por eso es importante que lo aprendamos a trabajar, porque si no me quedo en un comportamiento de animalito. Y la neocorteza, que podría ser la parte del cerebro que tendría que estar entrenada para que yo pueda responder, porque problemas siempre va a haber y siempre vamos a tener estas relaciones en las cuales hay que asumir una parte de la responsabilidad. Aquí el tema es, ¿qué problemas yo sí decido resolver? El problema de un trabajo que no me gusta y que digo, ay, qué horror, no me gusta y ahí voy, o el problema de un trabajo que me gusta y que los problemas que se presentan en ese trabajo, pues sí los puedo resolver. Y ahí cuando empezamos a vivir en responsabilidad, es que se empieza a dar la abundancia, la felicidad, vamos con un terapeuta que nos ayude o con un psicólogo, psicóloga, inclusive los doctores a veces nos dicen, no, pues es que usted trabaja sus emociones, ¿no? Canalizan a las personas, pero pues si estamos en este comportamiento de victimismo no logramos ir para allá, ¿no? Empezamos a disfrutar también de la comida, de las amistades, tenemos familia y cuando vivimos en responsabilidad, o sea, cuando decimos, a ver, me pongo a ver qué es el victimismo realmente y cómo puedo lidiar con eso, inclusive mi calidad de vida puede ser más extensa. Puedo tener amigos de mucho tiempo, puedo tener abundancia, mi vida se vuelve más gozosa que si estoy en esa plan de víctima. Para eso, pues yo les recomiendo que si vayan con un terapeuta, porque si me enfermo, si tengo deudas, si siempre estoy con este pensamiento negativo, entonces mi actitud es la que tengo que cambiar. Así es, y que tiene que ir de manera paulatina, tenemos que irlo trabajando y como aquí lo hemos señalado, Yolanda, en muchas ocasiones lo tenemos en traumas anteriores y que no los hemos ido sacando. A veces nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de esa circunstancia y es donde tenemos que empezar a trabajar justamente para tener una buena salud mental. Como siempre, Yolanda, te agradezco mucho estas recomendaciones, estas charlas que nos ayudan mucho a darnos cuenta y que poco a poco vayamos superando, porque al final de cuentas lo que queremos es vivir en plenitud, vivir felices y eso se va contagiando a nuestra familia, a nuestro entorno, a la gente que nos rodea y a nosotros mismos principalmente. Así es. Pues muchas gracias, Javier. Cualquier cosa está en mi Instagram, Yolanda-psicóloga, o mi contacto que sería el 5524-452267 por cualquier consulta. Muchas gracias y que tengan un lindo día.